2, 1. Puedes iniciar. Muy buenas tardes con todos y todas los que nos estén visualizando el día de hoy. Mi nombre es Karin Tamara Quispe Ramírez y junto a mi colega Fiorella vamos a estar hablándoles del divorcio encausado. Sí, al igual que Tamara, saludo a todas y todos que nos están acompañando y agradecemos al Instituto de Capacitación Jurídica por este espacio, por la plataforma, para discutir un poco sobre este tema que es controversial en el derecho. La que va a iniciar la exposición es la compañera Tamara, así que adelante también. Gracias, Fiorella. Sí, el día de hoy Fiorella y yo les hemos preparado unas pequeñas diapositivas para hacer un poco más didáctica la exposición. Déjenme proyectarlas. Como les mencionamos, el tema de hoy es el divorcio encausado. Es un tema un poquito controversial dentro del derecho de familia, pero al final viene teniendo un poco más de aceptación mediante vamos avanzando. Y para comprender mejor esta figura, es necesario que demos una revisada a la regulación que ha tenido el divorcio como institución jurídica dentro de nuestra legislación. Para ello, es preciso mencionar que el divorcio como figura así tal como la conocemos, que es disolver el vínculo matrimonial, no ha existido desde siempre, sino que recién en 1930 se implementa. Antes de ello, el divorcio era una separación convencional que mantenía todavía derechos entre los cónyuges. Sin embargo, a partir de 1930 se incorpora el divorcio ya como una disolución total del vínculo. Y con ello también la disolución de los deberes y derechos que tienen los cónyuges entre sí. Cuando se incorporó esta figura, empezamos con un sistema de divorcio sancionatorio. Un sistema que, cabe precisar, hasta la fecha continúa. Sin embargo, la diferencia es que cuando se comenzó, solamente era un sistema de divorcio sancionatorio. ¿En qué consistía? En tener unas causales objetivadas dentro de nuestro Código Civil, que valga decir fue el de 1936 el primero que lo incorporó, y invocar el divorcio cuando el hecho se veía plasmado dentro de una de estas causales. Las más comunes, por ejemplo, son el adulterio y la violencia. Si uno buscaba divorciarse, tenía que ver que el hecho de su matrimonio esté estipulado dentro de estas causales. Si no, no podría lograrse un divorcio en sí. Ahora, como dije, este sistema hasta la fecha prevalece. La diferencia es que en el 2001 se incorporaron dos causales más a nuestro Código Civil, que son las causales conocidas como la separación de hecho y la imposibilidad de hacer vida en común. La separación de hecho es la causal más conocida tal vez a la fecha porque es la que más se usa para solicitar divorcios en la actualidad. Se usa más porque es un poco más sencilla su probanza y también porque se puede invocar por la persona que tal, digamos así, fue la culpable del divorcio, ¿no? Ahora, esta causal estas causales son propias del sistema de divorcio remedio porque no están buscando castigar mediante el divorcio ni están buscando un cónyuge culpable, sino que tratan de remediar la situación de hecho, que es la separación que ya se ha dado entre los cónyuges, y solucionar este conflicto de la mejor manera posible. Algunas características de estos sistemas es que, si bien es cierto, tienen muchas similitudes porque ambos se encuentran regulados dentro del mismo artículo, que es el 333 de nuestro Código Civil. También ambos se llevan bajo la misma vía de conocimiento. En ambos hay puntos controvertidos que se tienen que determinar. Las diferencias serían que una, que es el divorcio sancionatorio, no puede invocarse por hechos propios. Quien ha sido el culpable de la disolución del vínculo no podría solicitar el divorcio,
porque básicamente es el castigo que recibiría por haber ocasionado esta disolución. En el sistema del divorcio remedio sí se pueden invocar hechos propios, pero básicamente es la separación en sí. Se busca demostrar que existe una separación de facto que se ha dado ya entre las partes desde hace muchos años, porque recordemos que el divorcio por separación solo procede si es que la pareja tiene más de 2 años separada, y en caso de que existan hijos tiene que pasar incluso 4 años. Ambos fallos están supeditados a demostrar estas razones que hemos mencionado. Y bueno, acá encontramos hemos nosotras determinado ciertos problemas que existen dentro del sistema que ahora llevamos, que es un sistema de divorcio mixto, y Fiorella nos va a hablar un poquito de esto. Gracias, Tamara. Claro, como Tamara ya mencionó, actualmente nuestro sistema de divorcio es mixto. En el sistema, bueno, en el divorcio sanción, lo que se busca es usar una causal para tratar de determinar quién es el cónyuge culpable y quién es el perjudicado. Y también existe este divorcio remedio, ¿no? Sin embargo, cual fuera el divorcio, el proceso es largo, el proceso es tedioso, el proceso tiene mucha carga emocional, y este hecho hace que la obtención de la prueba para presentarlo en el proceso sea muy complicado, porque se trata de hechos privados, de hechos particulares, de la vida en conjunto de este matrimonio. Entonces son temas privados que al final se trata de sacar a flote dentro del proceso para que se logre determinar quién es el cónyuge culpable y quién es el perjudicado. Por ejemplo, el tema de sacar a flote estos problemas de alguna manera resquebraja la confianza, o de alguna manera la relación interpersonal que todavía existe o existiría en estas dos personas, porque la mayor parte de los matrimonios, la mayoría, aún después del divorcio van a mantenerse en comunicación porque tienen hijos menores de edad y de alguna manera todavía están dentro de ese ámbito familiar. Entonces lo que trata, o bueno, con la dificultad probatoria vemos eso, ¿no? Que las pruebas no son muy fáciles de conseguirlas, lo que consecuentemente viene al otro problema que encontramos, que no se respeta la autonomía de la voluntad de las partes, porque nosotras somos conscientes de que si dos personas adultas han tenido o solamente les bastó expresar su voluntad para celebrar un matrimonio, para disolverlo, para llegar a obtener el divorcio, también debería bastar solamente expresar su voluntad, ¿no? Tratar de apelar a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad de estas dos personas. Y por último, tenemos la desconfianza del sistema de justicia. Como ya mencionamos, estos procesos son de conocimiento, el proceso es largo, el proceso demanda un gasto económico, también demanda el desgaste emocional de las personas. Sin embargo, al finalizar todo este proceso, las personas no están seguras de que su fallo va a ser favorable, de que sí se les va a dar el divorcio. Por esa razón hay muchas personas que se encuentran en esta situación que deciden mejor no empezar este proceso judicial, porque bueno, el desgaste va a ser mucho más, ¿no? Y tampoco les aseguran que vayan a divorciarse. Para complementar un poco lo que dijo Fiorella, es importante mencionar que objetivamente dentro del estudio que hay a las instituciones, uno podría consultar a cualquier persona que estudia derecho y ha llevado derecho de familia, y te va a decir que objetivamente existe un problema, que los procesos no son los más eficaces o no funcionan como deberían. Esto genera una consecuencia de que los ciudadanos en sí tengan una desconfianza del sistema de justicia, y de que realmente el sistema de justicia soluciona sus conflictos.
Por lo cual vemos que al no existir la seguridad ni siquiera de que van a lograr un divorcio después de un proceso tan largo y desgastante, que puede ser que termine destruyendo más la relación de lo que ya estaba, encima de obtener un fallo desfavorable es algo que genera una carga muy negativa dentro de las partes. Y no es necesario exponer a las partes a este desgaste, cuando no se debería estar evaluando si darle un divorcio o no a una persona, porque a dos personas, porque si una de ellas decidió, y basta que una de ellas decida ya no continuar una relación, es suficiente razón para que se desvinculen totalmente. Ahora, como ha mencionado Fiorella también, en la mayoría de matrimonios existen hijos. Entonces, esta carga negativa que generan nuestro sistema divorcista, nuestro sistema de justicia, al dar un proceso de esta manera, hace que también se afecte de manera colateral a los niños, niñas que existan dentro de esta familia. Y en realidad lo que el Estado busca es proteger a la familia. No lo va a hacer a través de un proceso que se desarrolla de manera tan ineficaz. Claro, asimismo, dentro de todavía este punto, creemos que, por ejemplo, enumerar causales o tratar de objetivar las causas porque un matrimonio se puede disolver o no, de alguna manera se le está quitando este contenido humano a la relación que existe dentro de un matrimonio, porque finalmente un matrimonio está compuesto por dos personas y este vínculo no es como un contrato, no se trata de ellos. Cualquier relación humana va a tener sus altibajos y muchas veces va a fenecer. Entonces creemos que, como dijo Tamara, exponer la vida privada de una pareja que está buscando divorciarse finalmente va a traer daños colaterales tanto a su relación interpersonal, pese a que, digamos, les den el divorcio para continuar la vida en familia con sus hijos, porque va a continuar siendo familia. También se les expone a los niños, ¿no? A los menores de edad en caso haya. La siguiente diapositiva, Tamara. Gracias. Bueno, para entender un poquito mejor, el divorcio sin causales es una modalidad dentro de todos los tipos de divorcios que ya conocemos, que se fundamenta en el libre desarrollo de la personalidad como principio de la autonomía personal. Lo que se trata con este divorcio es eliminar estas causales enumeradas que existen todavía, por ejemplo, en nuestro Código Civil, para que las personas puedan divorciarse, ¿no? En nuestra región, países como México y Argentina ya lo tienen incluido en su código, está dentro de su legislación. En el caso de México, por ejemplo, el divorcio incausado se incluyó dentro del Código Civil del Distrito Federal de México en el 2008, después de la reforma del 2008. En el caso de Argentina, entra en vigencia en el 2015. Actualmente está regulado en el Código Civil y Comercial de Argentina. En ambos países hemos encontrado que el motivo principal y fundamental para regular este tipo de divorcio es la autonomía personal de esa pareja, las personas, porque como ya mencionamos, así como bastó el expresar su voluntad para un matrimonio, creemos que también es causa suficiente para disolverlo, ¿no? Para divorciarse. En el caso de México, también hubo otros motivos, por ejemplo, la alta tasa de feminicidios en el Estado federal. Se vio casos en los que las víctimas de violencia familiar o víctimas de feminicidio, por ejemplo, en su mayoría son mujeres en el caso de violencia familiar, se vio que estas personas, estas mujeres víctimas, todavía tenían pendiente procesos de divorcio, ¿no? También se quiso acelerar el proceso y evitar gastos onerosos y también acercar la legislación a la realidad social. Gracias, Tamara. Los requisitos que se presentan tanto en México y en Argentina son similares. El requisito fundamental es que al menos una de las partes exprese su voluntad de divorciarse, y lo otro, junto a la solicitud de divorcio, lo que se presenta es un documento. En México se le conoce como
convenio regulador, y en Argentina, bueno, solamente convenio. Si solamente una de las partes decide iniciar el proceso de divorcio, entonces este tendrá que acompañar a su solicitud de divorcio una propuesta de convenio regulador, en el caso de México, por ejemplo. Dentro del convenio regulador se tiene que ver temas como los alimentos, tenencia, régimen de visitas, si es que tuviesen hijos menores de edad. En el caso de Argentina también tiene que contener lo relacionado a la vivienda, distribución patrimonial, compensaciones. Junto a estos documentos también se solicitan, por ejemplo, el acta de matrimonio, la parte de nacimiento de los hijos menores de edad, si es que hubiera. Y bueno, para resaltar este punto, el juez que va a conocer este proceso de divorcio, aunque no hubiera un acuerdo en el convenio regulador, en el caso de México, perdón, y en el caso de Argentina solo en el convenio, no suspende el dictado de sentencia de divorcio. Esto quiere decir que el divorcio sí o sí se va a dar, pero deja expedito el derecho de las partes a discutir sobre estos temas si que no se llega a un acuerdo en la vía correspondiente. Habiendo ya mencionado cómo funciona el divorcio en otros países, básicamente en Argentina y México, hay que nosotros hacer un símil de cuáles serían las implicancias que tendría el divorcio incausado acá en nuestro país. Es preciso mencionar que todo esto es un análisis de lo que sería en el Perú, pero definitivamente esto va a ir acompañado de ciertas modificaciones y también discusiones dentro de lo que se cambiaría en nuestra regulación. Pero lo primordial es que se eliminarán las causales que están estipuladas dentro de nuestro Código Civil, en nuestro libro de familia, y al no haber causales, tendría que regularse ciertas formalidades que tiene que cumplir, como todo proceso judicial, la demanda. Dentro de estas causales, dentro de estas formalidades, perdón, estará también esta propuesta de convenio del cual ha estado hablando Fiorella. ¿Por qué? Porque en el divorcio, lo que primero se busca, tanto así como funciona en México y Argentina, acá en Perú también, siempre se da una propuesta de los acuerdos que conlleva un divorcio en sí. Situación de los hijos, situación de los bienes, domicilio conyugal. Hay muchos aspectos que deben evaluarse dentro de una separación. No simplemente la separación en sí, ¿no? Entonces es importante que las partes al presentar, o bueno, la parte que presente el divorcio, que proponga ese divorcio, tiene que dar una propuesta acerca de estos aspectos. Entonces debe haber una propuesta de convenio para regular situaciones de los hijos, que son básicamente pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas, que todo eso debe ser muy claro de por sí. También debe haber una propuesta de quién se va a quedar con el domicilio conyugal en caso de que existiera. También la separación sí o sí tendría que darse equitativamente, a menos que exista un acuerdo entre ellos donde no sea así. Y definitivamente esto probablemente no sea una propuesta nada más, pero no se llegue a un acuerdo dentro del proceso, porque si las partes van a un proceso judicial es justamente porque no han logrado ponerse de acuerdo en la vía extrajudicial. Recordemos que existen otras vías para divorciarse, como el divorcio notarial y el divorcio municipal. Entonces, llegar a la vía judicial siempre es la última opción, por así decirlo. Y dentro de esta opción está porque nunca se llega a un acuerdo sobre todos los puntos que hay que evaluar dentro de la separación. Entonces, esto no debería ser una razón para no dar el divorcio. Al igual que en otros países, la idea de traer esta figura a nuestro país es que el divorcio sí o sí se logre y que el juez evalúe las propuestas que dan las partes y determine cuál va a ser la situación tanto de los hijos como de los bienes como del domicilio conyugal. Claro que todos estos
esto no va a ser probablemente aceptado por ambas partes, por eso es que siempre se deja expedito el derecho de discutir estos temas en un proceso alternativo. Por ejemplo, la tenencia de los hijos. Cuando existen problemas dentro de la tenencia, esto ya es un proceso un poco más complejo. Tiene que discutirse en la vía correcta, que es un proceso de tenencia. Lo va a decidir también un juez de familia, pero ese juez de familia que lleve este proceso, quien va a tener que evaluar más cosas. En el caso de divorcio, normalmente, si hay al menos en tenencia siempre hay un acuerdo, pero si en caso existiera también desacuerdo dentro de esto, el juez tendrá que evaluar cuál es la decisión más conveniente para los menores de edad y tomar sus decisiones en base a los principios que nosotros regulamos dentro de nuestro Código de Niños y Adolescentes. Ahora, como mencionamos, esto no quiere decir que las partes no puedan reclamar estos derechos o no puedan discutir estas situaciones en un proceso alternativo, en procesos complementarios. Porque lo que se busca aquí es dar una solución al conflicto de manera más rápida y eficaz. Y si de todas maneras las partes continúan en conflicto, hay que evaluar ir a otro proceso, y si hay que evaluar ir a otro proceso, entonces se va a hacer, ¿no? Ahora, el fallo tiene que pronunciarse siempre sobre la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, valga decir, estamos hablando de divorcio incausado, no va a haber la necesidad de exponer razones por la cual se deba divorciar a alguien. La idea de traer esta figura a nuestro país es que no nos involucremos más de lo necesario en la vida privada de las partes. Entonces, no hay razón de que nuestros medios probatorios vayan a demostrar si esta persona fue así dentro del matrimonio o no fue así dentro del matrimonio, sino que la mera voluntad de una de ellas de divorciarse sea suficiente para obtener este fallo de disolución. Ahora, definitivamente también esto va a traer cambios dentro de nuestro Código Procesal Civil, porque a la par vamos a tener que traer cambios en el procedimiento. Y puede ser que se sugiera un cambio de la vía en que nosotros llevamos el divorcio. Actualmente el divorcio se lleva en la vía de conocimiento, puede ser que se pueda llevar en otra vía un poco más corta. Fiorella. Lo siento, pensé que todavía ibas a seguir redondeando la idea. Ok, bueno, para finalizar y complementar un poco la idea, queremos más o menos esbozar algunas consecuencias que traería regular el divorcio incausado en nuestro país. Por ejemplo, como ya lo mencionó Tamara, al ser un proceso en el que sí o sí el fallo va a ser favorable, que sí te van a dar el divorcio, entonces lo que harías es recortar el proceso, sería mucho más corto, no habría mucho gasto, mucho desgaste emocional de las partes tampoco, y esto de alguna manera también tendría sus consecuencias o traería consecuencias en los honorarios de los abogados, porque como al ser un proceso un poco más corto, bueno, no van a tener que cobrar sumas muy exorbitantes, digamos así. También el divorcio incausado facilitaría mucho el proceso, sería más corto que el que tenemos ahora. Y bueno, nosotras por ahí sugeriríamos que sería un proceso no contencioso, porque ya no se discutiría en sí el tema de si me divorcio o no se buscaría una causal. Entonces sí o sí te van a dar el fallo favorable, ¿no? Y bueno, por último, creemos que es necesario que nuestro libro de familias sobre todo, se incline un poquito a la constitucionalización del derecho en general y tenga como principio, como pauta fundamental, los derechos fundamentales, ¿no? Para el divorcio, por ejemplo, vemos conveniente, o bueno, es necesario tenerlo ahí
a la vista el derecho de libre desarrollo de la personalidad, que es un principio de la autonomía personal, como hemos venido repitiendo durante toda nuestra ponencia ahora. Creemos que sería suficiente que las personas no deseen seguir dentro de un matrimonio para que ellas puedan conseguir el divorcio y de esta manera tratar de que esa relación interpersonal que todavía tienen se mantenga de alguna manera sana. Bueno, eso es todo lo que podemos traerles hoy día, podemos exponer por hoy día. Queremos agradecer nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica por brindarnos el espacio para expresar lo que hemos venido analizando durante estas semanas. Gracias, y también sumarme al agradecimiento de Fiorella. Es necesario a veces tener este tipo de espacios para conversar sobre cambios que deberían darse en nuestra legislación. Definitivamente Fiorella y yo tenemos una posición que estamos tratando de plasmar y que creemos podría solucionar o podría, digamos, recortar un poco lo que es las dificultades dentro de nuestro sistema divorcista actual. La idea de los cambios o la idea de que se generen cambios dentro de la regulación es también ayudar a los ciudadanos a tener un sistema de justicia más efectivo, y eso es lo que se está buscando. Para ello, agradecemos realmente este espacio y esperamos tener una nueva oportunidad para conversar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias.